Este último año ha sido un año muy duro, sí, es muy duro para la humanidad. Estamos hablando que lo que ha vivido el planeta desde marzo del año pasado hasta nuestros días es la situación más compleja de incertidumbre, más compleja en salud pública y más compleja en la afectación que ha traído consigo en indicadores de desigualdad, de pobreza y de empleo, quizás desde la Segunda Guerra Mundial, pero me atrevo a decirlo, quizás con una mayor crudeza, porque se trata de un enemigo invisible que ha golpeado indiscriminadamente a todos los países del mundo. Para manejar pandemias no hay manuales, o no había manuales, y mucho más cuando se trata de un virus respiratorio agudo que se transmite en la mayor interacción humana. Pero además agravado por otro elemento. Este virus era un virus frente al cual no teníamos ni vacuna ni tratamiento durante una muy buena parte del año 2020. El único antecedente que se tenía en Colombia de algo similar había sido en 1918, cuando llegó a nuestro país la peste española y no había aeropuertos en esa época. Entonces llegó porque venía de los Estados Unidos, de Pittsburgh, donde se había originado, y arrasó con más de 60,000 vidas en el país en los primeros 3 meses, en los únicos puntos que están documentados en la historia de la medicina colombiana. ¿Y Colombia cómo enfrentó esta situación? Bien interesante. Colombia vio lo que estaba ocurriendo en Asia, lo que estaba ocurriendo en Europa, y obró a tiempo. Teníamos una política donde había 3 escalas: prevención y protección, después mitigación, o antes de mitigación contención, y después mitigación. 3 elementos. En esos 3 elementos estuvo centrada nuestra capacidad de respuesta como nación. Y nos encontrábamos con que Colombia tenía alrededor de 5.400 unidades de cuidado intensivo en marzo del año pasado. Teníamos que aumentar la capacidad del sistema de salud para sortear una enfermedad frente a la cual no había vacuna. Y entonces la pregunta es: ¿Colombia cómo enfrenta esta situación? Cuando el Instituto Nacional de Salud nos muestra que solamente en las primeras 14 semanas podíamos llegar a perder más de 100,000 colombianos. Entonces, medidas. En materia de salud, Colombia logró pasar de 5.400 unidades de cuidado intensivo a cerca de 13,000. Colombia pasó de un laboratorio que utilizaba el protocolo Berlín para identificar el virus del COVID-19 a tener más de 168 laboratorios con la capacidad de procesar más de 100,000 pruebas diarias. Colombia creó un sistema de protección personal donde tenemos una reserva estratégica con millones de equipos de protección personal que fueron además dispuestos en todo el territorio. Se creó un sistema de bonificación al personal de primera línea en salud. Sacamos adelante la ley del residente. Formamos más de 14,000 personas en habilidades para acompañar los servicios integrales de salud. Y tuvimos que tomar la decisión más difícil, la más dolorosa que ha tomado gobierno o presidente alguno, que fue el aislamiento preventivo obligatorio, que lo tuvimos que asumir como una medida de contención, pero hacerlo de una manera productiva, responsable y progresiva. Tanto así que el primer decreto de aislamiento preventivo obligatorio mantuvo abierto el 40% de la economía colombiana. 40%. A diferencia de otros países del mundo y de la región que tomaron decisiones quizás mucho más drásticas, pero no bajo el principio de que se podía tener una buena parte de la economía funcionando y con protocolos de bioseguridad. Desarrollamos más de 64 protocolos de bioseguridad para distintas industrias. Y después del día 19 del aislamiento preventivo obligatorio, empezamos una reactivación gradual y acelerada de varios sectores que son incidentes en el Producto Interno Bruto, particularmente los sectores de transporte, construcción, también comercio. ¿Y eso qué permitió? Que después del segundo trimestre del año 2020, cada trimestre trayera una recuperación adicional. Y salimos de la recesión en el primer trimestre del año 2021. Y no es algo fortuito, porque así como estaban las medidas en materia de salud, las medidas que también se adoptaron eran medidas relacionadas primero con proteger el empleo formal en Colombia.
No hay un precedente en la historia de este país para enfrentar ninguna situación recesiva donde el Estado hubiera pagado 40 o 50% del salario mínimo legal mensual a cerca de 4 millones de trabajadores. Esto es algo que muestra la capacidad de respuesta de la nación y que se estructuró ese programa en cuestión de semanas. Adicionalmente, creamos un sistema de protección a la población más vulnerable a través de una renta básica que nosotros le llamamos ingreso solidario y que ha permitido que más de 3 millones de familias, casi 10 millones de colombianos, tengan la posibilidad de gozar de un ingreso de emergencia, que entre otras cosas en la periferia de nuestro país ha mantenido la capacidad de consumo de muchísimas familias. Y a eso agregar líneas de garantías de crédito que pueden llegar hasta el 90%, donde estábamos financiando capital de trabajo y estábamos financiando también la protección laboral, las nóminas. Agregarle a eso más de 60 decretos especializados para atender a distintas industrias y darle también al país la condición de tener transferencias extraordinarias de las que son condicionadas, aparte de 2 millones de mercados que se distribuyeron en el país, más de 14 millones de raciones del sistema de escolaridad que llegaron a las casas de los niños de nuestro país y raciones del ICBF, que fueron además más de 7 millones, donde la ración no solamente era para el niño, sino para la familia. Es decir, una red de protección social y una red de protección económica muy importante, acompañada también de medidas tributarias. No solamente de reprogramar el impuesto de renta, no solamente también de tener deducciones en muchos de los sectores más afectados y particularmente aquellos que viven de la interacción humana y que hacían parte del ciclo de mayor profundización recesiva. Todo eso se adelantó. ¿Y qué nos demuestra? Cosas como esta. En el año de la pandemia, el año 2020, la resiliencia y la articulación de políticas públicas en Colombia permitió que en Colombia se vendieran 205.000 viviendas, cuando en el año 2019 se habían vendido 195.000. Este año vamos a llegar a 220.000, pero el año pasado fue el año más importante en ventas de vivienda en Colombia y sobre todo jalonados por la venta de viviendas de interés social.